Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno estar nuevamente otro viernes de poder compartiéndoles la palabra del Señor. Hermoso, hermoso es este tiempo. Para mí es una bendición prepararme para estar con ustedes y compartirles una palabra que el Señor primero trabaja conmigo y que esa palabra que el Señor trabaja conmigo primero se convierte en una palabra para todos, porque primero trabaja dentro de mí, sale de mí, cumple el propósito por la cual fue enviada y bueno, no me puedo quedar con ella. Definitivamente la tengo que compartir, la tengo que dársela a ustedes, porque lo que tengo les doy. En el nombre de Jesús, reciban la palabra del Señor. El tema que comienzo hoy, viernes 25 de abril, es precisamente avivamiento. Por eso les traje ese cántico. Déjenme ver una cosita aquí, a ver si está cambiando. Ah, no está cambiando. Que yo lo pongo en el teléfono para verlo. Déjenme salirme. Ok, y entonces volver a entrar. Ahora sí, aleluya, 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 aleluya. Deme un segunditos para quitar esto del medio y ahora sí estamos completos. Estaba pensando en el día de hoy, bueno, realmente Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo traiga a mis hermanos y hermanas en esta noche? Y el tema en sí puede ser un tema que yo lo dé como un estudio bíblico, como una enseñanza profunda, pero examinando y hablando con el Señor, en realidad es una palabra profética. Mucho de lo que yo les he estado dando durante todos estos meses, desde el 2023, 2024, en particular 2024 y ahora 2025, mucho de estos son palabras proféticas que están conectadas unas con la otra y que se comunican entre ellas porque yo creo, lo he repetido muchas veces en mis mensajes, lo he repetido en las enseñanzas, los bienes de poder y cada momento que tengo de impartirles, siempre les he dicho que nosotros estamos en unos tiempos sumamente importantes. O sea, tenemos que decirle al Señor gracias porque estoy viviendo en la época que estoy viviendo, que no viví en el siglo pasado. Bueno, algunos cruzamos el siglo, pero eh, no estamos en otro milenio, sino estamos en un tiempo sumamente importante. Y cuando el Señor nos manda a mirar las señales de los tiempos, yo personalmente creo que sí estamos en un tiempo o en momentos de los últimos tiempos. Y quiero ser insistente porque el Señor está hablando a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo en todas partes del mundo. Y de pronto está haciendo como una especie de poda, de limpieza, está eh, sacando el trigo de la cizaña, está separando lo que es de él de lo que no es de él. Estamos claros cuando él dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y él habla muy bien que hay una confusión entre el trigo y la cizaña, se parecen, pero es el Señor que le corresponde separar. Y hay un remanente bien importante, una iglesia, que en este tiempo esa iglesia
ese remanente, ese pueblo fiel al Señor, está siendo levantado porque está sacando todo aquello que se infiltró en la iglesia. Todo este liberalismo, todas estas falsas doctrinas, todo este mundo que tú te das cuenta por la esterilidad. O sea, cuando hablamos de esterilidad es el concepto contrario al fruto. Pero ¿cuál es el fruto realmente que puede definir a una iglesia? No necesariamente es la santidad desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista tradicionalista. Pero cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de una pureza, yo no sé qué, lo que sea. Pero en realidad, lo que hace que define una iglesia es la cosecha de almas, de vidas que vienen a Jesucristo. Y en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, los estudios que se han hecho están demostrando que especialmente esa generación Z, esos jóvenes, incluyendo también los millennials, están entrando en una hambre, en una búsqueda de Dios, pero fuera del concepto eclesiástico religioso, porque están sintiendo un vacío terrible. ¿Y saben realmente lo que esa generación está buscando? Simple y sencillo, la verdad. La verdad. Y están buscando la verdad sin adornos, sin disfraces, sin componentes, la pura verdad. Y lo bueno de estos muchachos es que ellos pueden discernir cuando hay hipocresía, cuando hay, cuando hay mucho cosmético en la presentación de la palabra de Dios, a diferencia de la predicación de la palabra tal y como está establecido. Hace unos días estábamos en un diálogo precisamente acerca de los jóvenes. Y en ese diálogo estábamos hablando y quien más estaba compartiendo ese punto de vista era David, nuestro hijo menor, porque está trabajando con los jóvenes, de que él lleva a los jóvenes a la adoración. Pues se reúnen en diferentes casas y cuando le toca su casa, ellos, él y Stephanie, David y su esposa Stephanie, ellos crean el ambiente para que haya un tiempo de adoración. Y decía David en nuestra conversación que es bien importante que nosotros movamos a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, a nuestros hermanos, a entender que el centro no son ellos. O sea, vivimos en un tiempo donde con una buena intención de ganar vidas, de atraer gente, se crea todo un ambiente para que la gente se sienta cómoda, atraída, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, el mensaje que está detrás de todo esto que ellos reciben es que ellos son el centro. Y eso es completamente incorrecto, con mucho respeto, porque en verdad el centro no somos nosotros cuando venimos a la iglesia a adorar. El centro es Jesucristo. Entonces, cuando el joven que está buscando la verdad sin cosméticos, sin adornos, puede definir en dónde está lo verdadero y dónde está lo, ¿cómo les puedo decir? Adornado. Que detrás hay que buscar dentro de todo ese cosmético, hay que buscar realmente cuál es el verdadero rostro. O sea, como hay gente que se maquilla tanto que después que se quita el maquillaje y se quita todo, asusta. O sea, el maquillaje ayuda, pero el verdadero rostro es cuando te levantas por la mañana
sin maquillaje. Ese es tu verdadero rostro. Cuando una persona va a buscar al Señor, va a buscar su rostro, a Él verdaderamente. Y ahí es que está lo que dice el Señor, que el Padre está buscando a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, esto es una introducción, porque nosotros estamos al umbral de un gran avivamiento, pero no es el avivamiento de escalofríos, el avivamiento de caerse, el avivamiento de brincar, aunque muchas de esas cosas yo las creo, muchos de esos movimientos, esos resultados, pero el verdadero avivamiento que viene es el avivamiento de una gran cosecha. Pero para nosotros entrar y ser parte de esa cosecha, entonces hay que movernos en las aguas profundas del Espíritu Santo. Para un avivamiento tenemos que movernos en las aguas profundas del Espíritu Santo. Y el Señor me trajo el famoso paisaje profético de Ezequiel 47. Miren, esta palabra la vamos a tocar en varios viernes, ¿ok? Y de nuevo, la idea que yo tengo no es darles un estudio, aunque siempre les enseño, sino que tomemos esa palabra y la incorporemos al tiempo que estamos viviendo, a la experiencia tuya personal, pero a la experiencia colectiva, porque hemos aprendido a estar encerrados en nuestro mundo personalizado e individualista, pero cuando estamos en la colectividad, en la congregación, en la asamblea, ¿ok? Que eso es la iglesia, que es la reunión de los santos, que significa en español la asamblea, la reunión donde estamos todos juntos. Es allí donde definitivamente nuestro objetivo es entrar a las aguas profundas del Espíritu Santo. Y este pasaje bíblico que he vuelto a releer y a recibir y a recibir revelación y a inundarme con esta palabra ya por el Espíritu Santo, quiero traerla de una forma fresca y aplicarla a nuestra vida. Fíjense cómo comienza capítulo 47 de Ezequiel. Luego el hombre, o sea, un ángel. El viernes pasado estábamos hablando cuando fueron a la tumba de Jesús, había un joven. Así fue como lo describen el evangelista en ese momento. Un joven estaba allí. Aquí es un hombre. Y yo no voy a entrar en que si los ángeles hay hombres, que si jóvenes, que si mujeres. No, no, no. Los ángeles son los ángeles. Pero la apariencia va a ser parte de la interpretación, la forma de ver quien está recibiendo esa palabra de ese ángel. Entonces, Ezequiel lo describe como el hombre, porque tenía forma de hombre. Me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta en dirección a la puerta que da hacia el oriente y vi que el agua salía del lado derecho. Y dije, Señor, wow, pero qué tremenda introducción, qué mucho detalle. Podríamos nosotros decir que esta palabra
está en el contexto únicamente del tiempo de Ezequiel, del nuevo templo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros que creemos que la palabra es espíritu y vida y que tiene un mensaje para un momento específico, pero es un mensaje eterno y es para toda la eternidad ese mensaje, entonces esta palabra nos está hablando a nosotros hoy, ahora te está hablando a ti. Y nosotros sabemos muy bien que el mismo Señor Jesucristo, lo vamos a ver al final, dice que compara al Espíritu Santo como ríos, como agua. Quiere decir que el agua se está refiriendo al Espíritu Santo que viene de la presencia de Dios, o sea, el templo, la presencia de Dios, y que sale del lado derecho, o sea, quien está sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien envió su Espíritu a nosotros. Entonces, para esto tenemos que para esto tenemos que visualizar, para esto tenemos que ver ese río del Espíritu Santo viniendo desde el mismo trono de Dios enviado por el Señor Jesucristo hacia nosotros. Y Él nos hace visualizarlo para poder entender lo que sigue. El Espíritu de Dios que viene del templo, de la presencia de Dios, del mismo trono de Dios, enviado por el Señor Jesucristo, que sale de la presencia de Dios y se convierte en una presencia real en la tierra, porque sale del templo y empieza a correr la tierra. Teniendo eso, entonces seguimos leyendo los otros versos. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua y esta vez me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río, de tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Wow. Yo lo llamo niveles del Espíritu Santo. Y miren que yo he estudiado y he leído y he predicado muchas veces y he enseñado sobre este pasaje. Pero cuando el Señor te da un pasaje bíblico, te refresca lo que tienes y te da más. Yo no voy a entrar en las medidas porque eso es otro tema, pero sí voy a entrar en la experiencia del creyente cuando va entrando a diferentes niveles de la relación del Espíritu Santo. Aquí se nos está poniendo el agua que ya sabemos por otros textos bíblicos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Vamos a ver el próximo viernes todo el resultado, la consecuencia de ese río, todo cómo impacta a todo el medio ambiente. Porque es importante, la presencia del Espíritu Santo no es una experiencia de escalofríos, no es una experiencia de caerse al piso, no es una experiencia de conocer algo intelectual que el Espíritu Santo te enseña y como maestro te enseña una verdad que es así, que sí te puedes caer, que sí te puede dar escalofrío. Pero cuando nosotros vemos
el mover del Espíritu Santo desde una perspectiva de que fue enviado al mundo para transformar, para traer un impacto, para traer un cambio de vida, para hacer que lo que es la voluntad de Dios, lo que es el reino de Dios, lo que es las leyes del reino de Dios y cómo se mueve el reino de Dios sea una realidad aquí en la tierra. Lo primero que ya automáticamente hemos dicho, que lo hemos establecido en los primeros dos versos, es que el río de Dios, el Espíritu Santo, salió de la presencia de Dios para estar en la tierra, para estar con nosotros, para estar en el mundo, para establecer con su presencia una realidad de Dios con nosotros, del impacto de su presencia en medio de nosotros. No hay un retorno. En este pasaje no hay un retorno. No es agua que sale y regresa otra vez hasta como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo descendía y regresaba. Y los profetas y los reyes ungidos del Espíritu Santo como David y, y los sacerdotes, venía el Espíritu Santo y hacía la obra en el momento y se iba. No, aquí es una presencia que va aumentando. Escúchame bien lo que te voy a decir. Eso es bien, bien importante, porque el desarrollo del pasaje, la experiencia del agua, es que va saliendo un poquito del templo y va creciendo, 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 hasta que se convierte en un río. Saquen al profeta, o sea, en su visión. Sacamos al profeta de la experiencia de él y dejemos al Espíritu Santo en su propio movimiento. Y es lo que muchas veces yo no había visto, porque casi siempre que miro, leo este pasaje, lo leo poniendo en el centro al profeta Ezequiel, al que tiene la experiencia de los tobillos, las rodillas, los hombros, y después se convierte que no puede moverse sino nadando. Y siempre hemos hecho eso. Pero en este momento, amados y amadas, es como el Espíritu Santo en los tiempos, en los milenios de su presencia, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Cada vez creando un impacto mayor y mayor y mayor. Puedo decirles con seguridad, lo tengo como convicción, que el cuadro final que lo vamos a leer el próximo viernes, se lo anticipo, es cuando ya la tierra sea renovada, el cielo renovado y el mundo entero va a ser sanado, donde no va a haber muerte. Y eso lo encontramos en Apocalipsis. O sea, este pasaje profético es progresivo, es una experiencia progresiva hasta que lleva un final que no se da en el tiempo de Ezequiel, sino en la eternidad que vamos a disfrutar todos nosotros. Ahora, no entren en el error de que esta experiencia progresiva se va a quedar corta aquí en la tierra. No, ahí es que entramos nosotros, porque yo personalmente creo, y de nuevo es mi convicción, no sé si es la tuya, pero es mi convicción, que vamos a estar viviendo cada vez más cerca y más cerca y más cerca en estos tiempos a ese río potente que sana.
que da vida. Ahora, estoy hablando entonces de dos dimensiones, de dos presentaciones, de dos perspectivas, la del Espíritu Santo y el impacto de su presencia, que no depende de mí, ni depende de ti, ni depende de la iglesia, sino de Él. O sea, tenemos que romper la mentalidad que somos nosotros los que controlamos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. No, no, que tenemos que cantar así, que tenemos que alabar así, que tenemos que hacer tanto ayuno, que tenemos que hacer tanta oración. No, 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 no. Perdónenme. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo por experiencias, acciones o situaciones, ni ambientes. El Espíritu Santo, el agua que sale de la presencia de Dios, no está controlada por ningún hombre, ningún ser humano, ninguna circunstancia, ninguna condición, ninguna atmósfera. El Espíritu Santo es soberano y se mueve como le da la gana. Pero es un movimiento profético que va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y yo creo que estamos entrando en esa última fase del mover profético del Espíritu Santo en este tiempo. Hasta que estemos en la presencia del Señor y viene todo lo que hemos leído en el pasado y viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahí estaremos disfrutando de ese cuadro final. Y quien ha estado ahí moviéndose es el Espíritu Santo. Ahora, estamos claros que nosotros no controlamos el agua. Nosotros no controlamos la profundidad. Nosotros no controlamos la fuerza del Espíritu, pero nosotros sí podemos experimentarlo, vivirlo. Entonces, el ángel le está diciendo a Ezequiel, primero entra aquí, hasta los tobillos. Luego lo movió otro espacio, las rodillas. Luego lo movió otro espacio, la cintura. Y finalmente, el último espacio, o la distancia, mejor dicho es la palabra, se hundía. No podía pararse. El agua ya lo iba a mover. Lo que me llama la atención en esa última parte, él no podía, sino que tenía que nadar. O sea, muchas veces piensas o pensamos equivocadamente que cuando entras a una experiencia de profundidad con el Espíritu Santo, entonces el agua te arrastra. Pero aquí el agua no lo arrastra. Aquí él se mueve, él nada. Y eso es una experiencia de disciplina, eso es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia interesante. Y usted me dice, pastor, pero cuando estamos en el tobillo, entonces, ustedes saben que yo no sé ustedes, pero yo cuando entro al agua y inmediatamente me da un impacto el frío del agua, porque mi cuerpo tiene una temperatura y si voy en la playa que está la arena o si estoy en otro sitio en donde hay un río, o la misma piscina, tú entras y el pie cuando toca el agua, automáticamente el agua te impacta en su temperatura. Y los pies representan la primera experiencia que marca la temperatura de tu cuerpo versus la temperatura del Espíritu Santo.
Y ahí es cuando empiezas el cuerpo a entrar en temperatura. Empieza a hacer todo un movimiento biológico de los nervios, del cerebro, a entrar en la temperatura que tiene el agua. Por eso es importante que no te tiran al agua de golpe, sino que lo va llevando por un proceso de crecimiento. Y es tan importante nosotros ir aprendiendo con el Espíritu Santo, que Él nos ayude a cómo entrar en la temperatura del Espíritu Santo, a cómo aprender, que es otra dimensión, que no es la que nosotros estamos acostumbrados. Wow, lo están recibiendo. El Espíritu te está dando testimonio, te está diciendo. Muchas veces quisiste entrar y brincaste porque no te gustó la experiencia, porque no estás acostumbrado, porque no es la forma como tú piensas que Dios se mueve. Entonces brincas y rehusas volver otra vez a entrar al agua del Espíritu Santo. Una vez ya tus pies, que son los que realmente pueden saber qué estás pisando y dónde estás. No es la nariz, no son las manos, son los pies que le mandan un mensaje al cerebro y te dice: estoy sobre piedra, estoy sobre arena, estoy sobre asfalto, estoy sobre cemento, estoy sobre una losa, estoy sobre una alfombra. Son tus pies los que definen en dónde estás parado. Y esa comunicación va para todo tu ser. Y aprendes entonces a caminar de acuerdo a lo que estás pisando. Y es así como inicia la experiencia del Espíritu Santo. Luego son las rodillas, porque las rodillas habla de fortaleza. Y con lo que hemos pasado, ya tenemos unos añitos, la pastora y yo, Ana y yo, estamos haciendo ejercicio. Y yo siempre he hecho ejercicio, pero dejé unos años de hacer ejercicio y mi médico ha estado detrás de mí, que baje de peso, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que tener una buena alimentación, buena comida, porque mis médicos son de los que piensan que la mejor medicina es la comida y la alimentación. Es la mejor medicina. Y déjeme decirle, definitivamente es así. Entonces, yo estoy haciendo un tipo de ejercicio que ahí me doy cuenta que mis rodillas están, uy, 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 en los años que estoy viviendo, me doy cuenta de mis rodillas. Entonces, todo ejercicio de bajarme y subirme, las fuerzas, las rodillas me fallan, no me ayudan. Tengo que trabajar en crear músculos en las piernas para compensar las rodillas. Muchachito joven, olvídese, tiene tremendas rodillas. Entonces, el espíritu comienza a fortalecerte. Ya cuando estás en la cintura, con el agua en la cintura, ya entonces tienes como la mitad del camino ganado. Ya tú has tenido una serie de experiencias en tu vida, has aprendido, ya estás en la temperatura del Espíritu Santo, estás fortalecido. Ya entonces llegas a un punto en tu vida que muchos creyentes lo interpretan como madurez espiritual, pero todavía no definen que la mitad está dentro y la mitad está afuera. Y muchos de los creyentes que llegan a ese nivel todavía se sienten
vamos a decir, inconscientemente, tienen control todavía de su vida. No hay control total del Espíritu Santo. Es miti miti, como decimos en boricua. Miti miti, mitad y mitad. Pero ya yo estoy maduro. Ya yo estoy en la temperatura del Espíritu Santo. Ya estoy fuerte. Ya yo pasé, ya yo no peco, ya estos pecados ya se fueron, ya yo estoy aquí y de vez en cuando me hundo y me levanto y cuando quiero mojarme la cabeza me la mojo, pero yo todavía tengo control. Hasta que entonces el hombre ángel, el ángel, lo lleva a un punto donde definitivamente el agua está completamente tomando tu cuerpo, pero ya tú estás nadando en el espíritu, moviéndote en el espíritu. ¿Sabes dónde están las corrientes? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Sabes dónde está la fuerza? Porque la experiencia de nadar no es simplemente mover las manos y los pies. O sea, si tú estás en una corriente, o te dejas llevar por la corriente, o te mueves en contra de la corriente, o cruzas la corriente. Y esa sí es la verdadera madurez y la experiencia más completa que puede tener un creyente, que debe ser la meta de todos nosotros y que probablemente ninguno de nosotros todavía ha llegado a ese punto. Porque de nuevo, ¿qué nos estanca? El hecho de creer que ya maduramos, que estamos metidos en el agua, que podemos nadar, pero nos podemos parar, que podemos hundirnos, pero nos podemos parar y salirnos y tenemos control. Y ahí es donde la mayor parte de los creyentes estamos, en ese punto intermedio. Termino introduciendo lo que viene. Del interior, dijo el Señor Jesucristo, del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Aquí ya entramos en otro mundo. Ya no es simplemente que estás metido en el agua, sino que el agua está metido dentro de ti. Padre, gracias, 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 gracias por esta bendición hermosa. Gracias por esta palabra tan poderosa que tú nos has dado. Aleluya, Señor. Queremos crecer. Espíritu Santo, tú tienes control. Tú nos conoces. Tú sabes en dónde estamos. ¿Qué necesitamos? Toma control, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que nadamos en las profundidades de tus aguas. Queremos esa experiencia, Señor, pero a la vez entendemos que tú eres soberano y que estamos en tiempos donde las aguas de tu presencia van a ser tan fuertes y que todos los que estemos listos para estar movidos en tu presencia, en tu influencia, en tu llenura, en tu control, vamos a ser, vamos a estar impactando a través de ti, Espíritu Santo, a todas las naciones, a esas vidas alrededor de nosotros. Toma control, Espíritu Santo. Ayúdanos a sacar nuestros ojos y nuestras mentes de nosotros y ponerlas en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, para nadar y ser bendición a mucha gente allá afuera que necesita el impacto tuyo, Espíritu Santo, que necesita a Jesucristo. Bendigo cada vida que ha estado escuchando esta palabra, como he declarado que son tierra fértil, que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito que ha sido sembrada, que ha sido traída a cada uno de ustedes que me están escuchando. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.